Buenas noches con todos y con todas para la Universidad Politécnica Salesiana, para la editorial. ¿Cómo se llama la editorial? Alectrión. Es un gusto tener a todos aquí presentes en la presentación de este libro. El libro que nos lleva o nos busca hacer reflexionar sobre el papel del Estado, un Estado cuestionado por muchos, estudiado por otros, una institución fundamental, de fundamental importancia en las sociedades, que depende de la correlación de fuerzas para pensar en los derechos de la sociedad. En Latinoamérica, el Estado ha sido funcionalizado para los intereses de las grandes mayorías y es un papel y es un rol fundamental de los estudiantes, de la academia, de los movimientos sociales, repensar el papel que tiene el Estado. Boaventura de Sousa dice, repensar el Estado, repensar la democracia. Este texto nos va a llevar a esa reflexión. El orden que vamos a seguir en la presentación es, en primer lugar, el representante de la Universidad Politécnica Salesiana, de la vicerrectora María Sol Villagómez. Le vamos a dar la palabra al compañero Daniel Llanos. Gracias, muy buenas noches a todos, a todas. En realidad es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y sobre todo la presentación de un texto que ciertamente nos invita a repensar y a reflexionar los momentos políticos de algo que, como bien lo mencionaba Ricardo, siempre está en el espacio del debate, en el espacio de la reflexión y que tiene que ver con el Estado. La Universidad Politécnica Salesiana se complace sobre todo de tener estos espacios de reflexión, estos espacios de debate, y damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. De igual forma, nos parece tremendamente importante y singular que este tipo de actividades tengan un vínculo directo con un grupo de investigación que ciertamente trabaja y enfatiza su acción en temas de niñez y juventud. Quizá muchos pueden generar preguntas o cuestionamientos de decir, ¿y qué hace un grupo de investigación de niñez y juventud frente al tema del Estado? Sin duda, y creo que esto es una cuestión supremamente importante, y es considerar que los sujetos que se encuentran y que nos encontramos dentro del espacio estatal, estamos en diferentes cortes de orden generacional. Y más aún cuando estamos haciendo una reflexión frente al tema del Estado que sin duda lleva siempre a una reflexión, a un cuestionamiento y a un repensar sobre las relaciones intergeneracionales. En un país como el nuestro, donde la población juvenil se encuentra presente en un gran número y que a la final terminan siendo quienes son decisores de la política pública y de los políticos que gobiernan, nos parece sin duda importante esta articulación y este vínculo. Quería resaltar esto por una sencilla razón. Cuando se habla de Estado, siempre vamos como a ir pensando en todo este vínculo con lo político, pero también es importante articular, insisto, esto con los sectores poblacionales. Por ello, para la Universidad Politécnica Salesiana es importante que este tipo de eventos vayan generando estos espacios de encuentro con diferentes grupos de investigación y con también diferentes sujetos que están en acción. Darles la bienvenida al profesor Decio, porque es uno de los autores acá del texto, y bueno, creo que es un momento de disfrutar también de la lectura y de la revisión de todos estos productos que de alguna forma nos contribuyen al desarrollo, a la reflexión y al pensamiento que en un espacio como la universidad plural siempre va a ser necesario. Bienvenidos, bienvenidas y a disfrutar de esta presentación del texto. Muchas gracias, Daniel. Un aplauso, por favor. Le vamos a dar la palabra al editor del libro y representante también de la editorial, el compañero Esteban Poblete. Esteban.
Buenas noches, muchas gracias por la presencia de estudiantes, amigos e interesados en el libro El Estado realmente existente, del estado de bienestar al estado para el despojo, de los autores Decio Machado y Raúl Siveci. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad Salesiana, quiero agradecer mucho al Centro de Investigaciones de la Juventud, quienes han querido colaborar con nosotros, abrirnos las puertas de la universidad, porque, por supuesto, siempre vamos a tener fines en común y podemos hacer mucho en adelante. Por otro lado, quiero dar las palabras de parte del Editorial Electrión. Bueno, primero, quiero decir como el trabajo editorial, en realidad era un libro bastante bien escrito, bastante claro, así que lo que básicamente se hizo es la cuestión de rigor, que es la revisión, y por supuesto tomar ciertas medidas cuando eran necesarias de cosas que se tienen que hacer en la corrección y en la edición de un libro. Sin embargo, creemos que además era una gran oportunidad de trabajar con dos autores importantes realmente en lo que es el estudio político, ¿no? No solo latinoamericano, en cuanto el libro abarca mucho más que eso, además que yo he sido más que nada editor de textos de historia política ecuatoriana. Y bueno, sobre eso también me llamó mucho la atención en cuanto no se queda en un análisis muchas veces frío de una situación muy coyuntural. No, es un análisis bastante amplio y he preparado unas breves palabras para un poco dar un punto de vista del texto trabajado y que ahora lo pueden adquirir ustedes o mucha gente ya lo tiene en sus manos. El libro El Estado realmente existente, del estado de bienestar al estado para el despojo, de los autores Decio Machado y Raúl Siveci, tiene la característica de relatar y explicar desde las técnicas narrativas de la historia, el enfoque y las prácticas del poder en sus formas contemporáneas y más actuales, etapas, lugares y sujetos, tomando como antecedente las políticas que le siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En cada uno de los capítulos que componen este volumen podrán distinguirse claramente los diferentes intereses y los respectivos discursos que fueron tomando forma y contenido en prácticamente un siglo de cambiantes realidades y de métodos de gobernar, o en su defecto de darle carácter a la figura y funcionalidad del Estado. Se detalla con rigor las diferencias entre las doctrinas que sostuvieron el mundo bipolar de la Guerra Fría y cómo esta diferencia fluctúa hacia la perspectiva de un modelo único o imperante después de la caída de la URSS, tomando tantas formas de una supuesta y única manera de gobernar como si se tratara de un Jano, de los multiversos de las películas que se encuentran tan de moda. Además, el contenido de este libro adquiere una especial sensibilidad de enfoque en su crítica, evitándose los romanticismos alrededor y a través del poder, pues formulando directamente la imposibilidad de una izquierda que opte por gobernar, especialmente los países de América Latina, tendrá nada más que aceptar las condiciones con que las potencias internacionales y sus organismos o aparatos de intervención condicionen el manejo de la pseudo-soberanía de los mismos. Con estas características más o menos descritas en su mínima forma y contenido en esta breve intervención, el Estado realmente existente, del estado de bienestar al estado para el despojo, viene a ser un documento oportuno y veraz para una crítica que busca
la tan difícil aproximación con objetividad a las actuales condiciones de los distintos regímenes y momentos del poder. Por otro lado, bueno, también es grato para nosotros estar en la Universidad Salesiana, en cuanto dentro de las publicaciones que hasta ahora lleva Editorial Alectrión, tenemos un alumno de la universidad. Bueno, me hubiera gustado que venga, quizá no ha tenido el tiempo, pero es muy grato por eso. Y sin embargo, estamos siempre abiertos a más ideas y a trabajar con ustedes. Por el momento, esa es mi intervención. Muchas gracias, Decio, y muchas gracias a Raúl allá en Uruguay que nos está acompañando. Muy amables a todos. A continuación tenemos la intervención de Decio Machado. Decio Machado es sociólogo, consultor político, cofundador de varios proyectos editoriales alternativos, miembro de la Universidad Nómada del Sur, coordinador de seminarios de geopolítica en América Latina. Decio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser telegráfico con algunas ideas que traía aquí anotaditas, que no se asusten por los papeles, porque eso simplemente es que soy desordenado. Quiero empezar por agradecer a las personas que están involucradas en esto, ¿no? Fundamentalmente, bueno, a la Universidad Politécnica Salesiana por brindarnos el espacio, evidentemente al Grupo de Investigación en Niñez, Adolescencia y Juventud, y, como no, a la editorial Alectrión. En momentos tan complicados como los que estamos viviendo, donde las pequeñas editoriales alternativas están sufriendo, digamos, problemas serios, consecuencia de la escasez del papel, del incremento de precios, etcétera, digamos que haya una apuesta por la edición del libro por editoriales de estas características, que son con las editoriales con las que Raúl y yo trabajamos habitualmente, realmente es elogiable y quiero expresar aquí, para empezar expresando mi agradecimiento a eso, ¿no? En segundo lugar, bueno, comentarles básicamente cómo nace esta idea. No es el primer trabajo que hacemos Raúl Sibek y yo juntos. Habíamos hecho un libro anteriormente que se llamaba Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. Ahí hacíamos un análisis muy concreto, es decir, sobre lo que fue esto que se llamó la década progresista en América Latina, desde una visión crítica. Digamos que somos gente militante de los movimientos sociales, etcétera, pero digamos no propagandistas de los gobiernos llamados de progresistas o del socialismo siglo XXI, en el caso del que nos tocó a nosotros en el Ecuador, y digamos de aquellos barros, estos lodos dirían otros, ¿no? A partir de ahí nos empezamos a preguntar más cosas, ¿no? Nos empezamos a preguntar realmente por qué los gobiernos que se llaman de cambio, realmente a la hora de la práctica y de la acción desde los estados, cuando llegan al Estado, cuando llegan al poder político, es decir, no son capaces realmente de transformar las cosas. Es una cuestión de que no quieren, es una cuestión de que el Estado no es un sujeto neutro, es decir, que toma opciones en función de quién lo dirija. Es la consecuencia de que de repente conviven con espacios de poder y, digamos, cambian de bando, por decirlo de una forma simple. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Cuando nos pusimos a analizar eso, Raúl y yo nos dimos cuenta de que el análisis era tremendamente complejo, porque había que hacer una descripción, digamos, de lo que había pasado en los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial y la conformación de aquello que fue el orden mundial, que ahora está caduco, es decir, con Bretton Woods, con la instauración del Estado del Bienestar. Es decir, ¿qué era esto del Estado del Bienestar? Si esto del Estado del Bienestar realmente era una conquista obrera, como nos decían la mayoría de los autores de libros de historia, o era una lógica de nuevo modelo de dominación, consecuencia de que el modelo de dominación anterior había caído después del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial en una crisis que había asolado medio planeta. Nos empezamos a preguntar cosas de esas características y empezamos a trabajar en este libro. Este libro
está compuesto de 4 bloques, es decir, esos bloques, y voy rápido, es decir, es cómo ha evolucionado el sistema mundo desde una perspectiva walensteriana, es decir, en estos últimos 80 años, desde ese periodo en el cual se empieza a definir lo que iba a ser el mundo, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de los años 43 aproximadamente, donde algunos acuerdos, Potsdam, Yalta, etcétera, ya empiezan a definir cómo va a ser el nuevo reparto del mundo y cómo cambian algunas lógicas del derecho internacional para poder adecuar esto a las lógicas que ellos pretendían. Los grandes líderes de ese momento, los que iban a ser los ganadores de la guerra, pretendían. En segundo lugar, nos planteamos cómo fue esto de la construcción del estado del bienestar y fundamentalmente desde el desmantelamiento del estado del bienestar, viéndolo además desde una perspectiva que no fuese solamente económica, ¿no? Quiero decir que entender el triunfo cultural del neoliberalismo es entender también, digamos, las facetas que transversalizan esto que nosotros hemos venido a definir, no solamente nosotros, hay más autores, digamos, en el campo sociológico que lo definen así, como segunda modernidad, ¿no? En tercer lugar nos planteamos, o en el tercer bloque nos planteamos cómo era este Estado, este nuevo Estado en su fase neoliberal y extractivista, y entendiendo el extractivismo de una perspectiva que va mucho más allá de la extracción de commodities, digamos, de las riquezas de la Pachamama, sino desde una perspectiva mucho más amplia, desde una perspectiva de la que desarrolló Harvey de alguna forma en la actualización de algunos términos marxistas, ¿no? en la lógica del Estado de despojo, y digamos lo que nos planteamos en los últimos 2 bloques fue cómo se conformaron los nuevos estados para el despojo y fundamentalmente, que era la parte que nos había llevado a hacer este trabajo y que la dejamos para el final, era cómo evolucionaron las izquierdas latinoamericanas hasta quedar sin respuestas, digamos, ante las coyunturas, los problemas y el modelo de Estado que nos ha impuesto, digamos, las lógicas del modelo extractivista de despojo. En este sentido, es decir, lo que creemos, y ahí hay un análisis de profundidad, y lo digo claramente, es decir, hay una crítica sumergida en el libro que tiene que ver con esta visión estatista de las izquierdas tradicionales, no porque no consideremos el valor del Estado, sino porque consideramos que el Estado es un elemento de dominación, y los que dominan son los que dominan, no los que llegan al Estado. Y en este sentido el Estado no es neutro, y creo que la historia nos lo ha demostrado, y algunos apuntes hay sobre eso ahí. Y en segundo lugar también entender, es decir, cómo algunas de las cosas, es decir, que hoy se reclaman consecuencia de la decadencia o de la derrota cultural de las izquierdas o de la visión humanista de la vida, es decir, que ha conllevado el neoliberalismo. Quiero decir que un superávit de $200.000 era grabado en los años 50 en Estados Unidos, es decir, con un 90% de tasa fiscal. Hoy, si le pides que te paguen la mitad de impuestos por un beneficio de $1 millón a una Big Tech, serás llamado comunista, anarquista, bolchevique o cualquier cosa de estas características, ¿no? Es decir, o sea, hemos perdido culturalmente una batalla, es decir, importante contra una ideología individualista, es decir, etcétera, que transformó el mundo, que ha sido el neoliberalismo, y de alguna forma nos planteábamos también si estas visiones, es decir, digamos nostálgicas del estado del bienestar, realmente se corresponden a conquistas históricas del movimiento obrero o del tejido social organizado en los países industrializados, etcétera, o si esto realmente no era así, sino solamente, es decir, una nueva fase de superación de una fase anterior de dominación que queda caduca, que son las lógicas de las crisis económicas capitalistas. Entendemos que las crisis cíclicas del capital no son crisis solamente económicas, son crisis de los modelos de dominación, y eso significa que los modelos de dominación deben ser renovados, es decir, al igual que los ciclos económicos en los mismos periodos y tiempos. Dicho esto, es decir, lo que nos planteamos en su momento fue estudiar todos esos apartados para llegar a la situación actual. Y en el libro encontrarán algunos análisis importantes que hay sobre ya América Latina, hacemos un feedback permanente entre lo que pasa, digamos, a nivel del sistema mundo global, es decir, y lo que pasa en América Latina, se va contrapeando de alguna forma, ¿no?, el libro, es decir, en irnos a lo global para bajarnos a lo local, entre comillas lo local, hablamos del subcontinente en general, y verán que hay algunos análisis sobre lo que significa hoy en día la violencia
y el extractivismo, muy vinculados uno con el otro, es decir, en varios países, los más referenciales en este sentido en América Latina. México, Colombia, Argentina, durante los tiempos duros de la dictadura, cómo se dieron las complicidades entre el mundo corporativo y los cuerpos represivos del Estado durante la dictadura militar, cómo hubo fábricas que se convirtieron en campos de concentración de líderes sociales y obreros, es decir, cómo participaron los empresarios de esos y cómo de alguna forma se privatizó, digamos, los sistemas represivos del Estado. Y eso va conformando un nuevo modelo de Estado. Solamente voy a hacer una reflexión sobre esto. Decía Gramsci, decía Maquiavelo, más bien voy a irme más atrás todavía, decía Maquiavelo que el poder es como un centauro, ¿no? Es decir, que tiene una mitad animal y una mitad humana, ¿no? La mitad animal es esa parte violenta del Estado, ¿no? Esa que impone el monopolio de la violencia, y la parte humana era la parte, digamos, que tiene que ver con las lógicas de pensamiento, la dominación cultural, ¿sí? Eso Gramsci, muchos años después, es decir, tomó ese ejemplo de Maquiavelo, Gramsci era un gran lector de Maquiavelo, y vino a decir algo así como, Maquiavelo tiene razón, ese centauro, en términos marxistas, es la macroestructura en la parte humana del centauro y la superestructura en la parte humana del centauro y la estructura en la parte animal del centauro, ¿no? Bien. Esto, digamos, es la lógica de la hegemonía cultural que ha manejado el Estado. Foucault, muchos postestructuralistas han manejado esto, ¿no? Las escuelas de pensamiento, cómo nos dicen lo que es bueno o es malo, cómo, digamos, de alguna forma las escuelas se convierten en cárceles digamos, en lógicas de adoctrinamiento por parte del sistema, etcétera, y al mismo tiempo lo que teníamos en términos weberianos era el monopolio de la violencia por parte del Estado. Bien, hoy estamos en una fase donde la hegemonía cultural ya no es. Esos eran los dos elementos fundamentales que caracterizaban un Estado. Es decir, luego habría otras funciones del Estado, pero esas dos, hegemonía cultural, conformar la hegemonía cultural, y el monopolio de la violencia eran las dos características fundamentales del Estado. Nuestra lectura es que eso está en transformación. Hoy la hegemonía cultural no le corresponde al Estado. Es decir, el mundo de las Big Tech, el mundo de los algoritmos, es decir, en las redes sociales, hace que veamos o que dejamos de ver, es decir, lo que definan los algoritmos, no nosotros, que tengamos una visión parcial del mundo en función de los likes que damos, de los amigos que tenemos, etcétera. Es decir, esa lógica de lo que define bien y mal y qué veo y qué no veo de lo que pasa a mi alrededor, no lo está definiendo el Estado como política de Estado, sino que lo está definiendo las Big Tech, que no responden a nadie, es decir, democráticamente a nadie. Y, en segundo lugar, el aparato, digamos, represivo del Estado, ese monopolio de la violencia que se supone que le pone orden a la sociedad, tampoco, o estamos en una fase, digamos, en la que se está privatizando. Y en el libro encontrarán cómo, digamos, abordamos algunas cosas que tienen que ver con las grandes contratistas de mercenarios en Estados Unidos en este sentido, la última Olimpiadas que se dieron en Japón, la seguridad de esas Olimpiadas estuvieron en manos de una empresa privada que se llama Blackwater, es el mayor contratista de mercenarios de la Casa Blanca. Es decir, estamos viendo como hoy en Ucrania, quienes han entrado después de la ocupación rusa en Ucrania para poner el orden, es un grupo mercenario de exmilitares rusos que se llama Grupo Wagner. Y así sucesivamente podemos hacer el recorrido de esto, pero podemos hacer muchos más recorridos y ahí lo bajamos al continente. Ahí encontrarán ustedes análisis de cómo funciona el poder, digamos, paramilitar en las favelas y cómo los que cobran impuestos, porque el Estado no puede cobrar impuestos en las villas miserias de las favelas brasileras, es decir, en zonas periféricas adyacentes a grandes urbes en Colombia, es decir, en México, es decir, son grupos paramilitares que hacen una labor. Es decir, que ya no puede hacer el Estado porque el Estado no puede cobrarle impuestos a estos sectores, digamos, excluidos o marginados. Pero cómo esos mismos grupos luego invierten en, digamos, el mercado inmobiliario de esos propios países, es decir, operando como empresas, digamos, reinvirtiendo al sistema lo que han cobrado en impuestos por seguridad, por mantener por vacunas, etcétera, es decir, lo reinvierten en el sistema monetario
oficial, vamos a llamarlo así, de especulación extractivista en el sistema capitalista de hoy. Esas realidades las esbozamos aquí para plantear el análisis. Estamos ante un Estado diferente, es decir, estamos no ante un Estado liberal, que lo es decir, sino para un Estado para el despojo, un Estado que es cómplice del despojo y que es la evolución del modelo de Estado, es decir, que vino desde el Estado del bienestar, su desmantelamiento, la implementación del neoliberalismo y este nuevo modelo de Estado que no opera para el bien de los ciudadanos, sino más bien para el bien de estructuras de poder cada vez más, digamos, fuera de la lógica institucional o democrática de control. ¿Sí? Esto es básicamente lo que tienen en el libro, en estos 5 capítulos, y ese análisis de cómo, de alguna forma, las izquierdas latinoamericanas, en este caso, ahí si nos centramos en América Latina, han pasado por diferentes periodos y cómo esta evolución ha ido generando una lógica, digamos, de complicidades o de comodidades, es decir, que hacen que, de alguna forma, en lugar de cuestionar estas realidades, lo que tengamos son lógicas cuando se llega al poder de complicidades con estas realidades. Pongo 4 puntos para terminar esta reflexión. Hemos vivido 4 periodos, o así al menos lo entendemos Raúl y yo en este libro, es decir, de las izquierdas latinoamericanas. Una fue la conformación del movimiento obrero, es decir, en América Latina, con fuerte incidencia de lo que fue el marxismo revolucionario en su momento, en la construcción de los primeros partidos marxistas en América Latina, fundamentalmente comunistas y socialistas, y paralelamente una fuerte incidencia del anarquismo o del mundo libertario en América Latina. Ese periodo fue un periodo de fuerte conflicto social, organizaciones como la Fora, el anarquismo chileno, etcétera, Recabarren, etcétera. Hay luchas históricas en América Latina, es decir, que se dan durante ese periodo. A ese periodo le siguió un proceso de estalinización de los partidos de izquierdas o comunistas. La estalinización es un proceso reformista. Los estalinistas fueron siempre reformistas, lo han sido, digamos, en los partidos comunistas europeos, es decir, durante su época stalinista, lo fueron en Rusia, es decir, lo fueron aquí. Es decir, ese periodo es de adaptación al sistema, donde se negocia incluso con las burguesías nacionales. Hubo un tercer periodo en América Latina que nace a partir de la Revolución Cubana, que es el periodo que va de 1959 hasta los 80, más o menos, es decir, donde vuelve a haber otro momento de, digamos, fuerte conflictividad, resistencia, un momento revolucionario que termina con toda una generación de jóvenes que se habían incorporado a movimientos guerrilleros en su momento. Estamos hablando de la estrategia foquista que nace en América Latina a partir de la Revolución Cubana y, digamos, luego entramos en otro momento en el que las izquierdas vuelven a ser, desde nuestro punto de vista al menos, cómplices o copartícipes del sistema y es un momento del que no hemos salido todavía, ¿no? Si seguimos ese ciclo, habría que esperar, y aquí termino dejando esta alegoría, que el siguiente ciclo, no sabemos cuándo será, fuese otra vez un ciclo de resistencias y de conflicto en aras a transformar un mundo que ya no nos creemos posible transformar. Y por eso creo que de alguna forma retrocedemos en los espacios, digamos, de la izquierda. Muchas gracias por la paciencia. Sí, gracias. Muchas gracias, Decio. La reflexión sobre el tema del Estado y lo que nos toca a nosotros cotidianamente como academia, repensar. Y repensar también desde los movimientos sociales. Le vamos a dar la palabra al profesor Raúl Civechi. Raúl Civechi es periodista, activista e investigador uruguayo especializado en movimientos sociales de Latinoamérica. Ha recibido diversos galardones, entre los cuales destacan el grado de doctorado honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés como reconocimiento a su trabajo con los derechos del pueblo y con la aspiración legítima de su liberación. Premio Latinoamericano de Periodismo, José Martí, editor de la sección internacional semanario Brecha de Uruguay, docente e investigador sobre movimientos sociales en la multidiversidad. Ha escrito varios artículos, varios textos. Le vamos a dar la palabra desde Uruguay. Bienvenido, profesor Raúl.
Buenas noches. Espero que se escuche. Si hay alguna dificultad ya me lo dirán. Primero que nada, agradecer doblemente a la Universidad Politécnica Salesiana y a la editorial Alectrión por publicarnos este libro, a Decio y a mí. Es un honor que estemos hoy hablando en la Salesiana, un espacio con una historia y con una realidad vinculada a los movimientos muy importante. Y espero en un próximo viaje que haré en el mes de julio conocer directamente a los compañeros, a los ya amigos de la editorial Alectrión, porque realmente es como decía Decio, es una aventura y un riesgo publicar en este momento. Nosotros, Decio y yo, siempre hemos ido a editoriales medianas, pequeñas, de esas que llaman alternativas. No es por descarte que lo hacemos, es una elección político, ética, cultural, elegir dónde publicamos. Y esto me parece que es algo que quería destacarlo en la noche de hoy. Bueno, como decía Decio, no es el primer libro que publicamos juntos. Publicamos hace unos años un libro que se llamó Cambiar el mundo desde arriba, y que era una fuerte crítica al progresismo en los gobiernos, a la oleada progresista que allí en Ecuador se manifestó en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, los gobiernos. En este trabajo sobre el Estado, quería yo enfatizar que nuestro objetivo no es, y no fue en ningún momento, hacer un debate ideológico, tipo entre marxistas y anarquistas, sobre si Estado sí, Estado no. Hay una ideología detrás, no somos apolíticos ni aideológicos, pero sí nos parecía necesario hacer una revisión histórica de qué ha sucedido con el Estado, en particular desde el periodo de los estados del bienestar, esos estados que pretendieron integrar, y lo consiguieron durante un buen tiempo, a las clases peligrosas, a las clases trabajadoras, a través de mecanismos de legislaciones, de negociación bien importantes, particularmente a la clase obrera industrial urbana. Y cómo ha ido desarmándose este estado del bienestar para llegar a la situación actual. En la parte que a mí me corresponde hablar, quisiera enfatizar en un par de aspectos que consideramos importantes. Estos fenómenos que estamos viviendo hoy, la militarización de nuestras sociedades, el despliegue, según países con distintas características, del narcoparamilitarismo, o sea, de las bandas paramilitares, de los grupos narcotraficantes, no son casualidades, no son estructuras que nazcan porque sí y que por lo tanto van a poder ser desarticuladas fácilmente. Pensamos que aquí hay un rasgo estructural del capitalismo en este periodo y que está estrechamente ligado a este modelo que llamamos extractivismo, que David Harvey llama acumulación por desposesión, por despojo, acumulación por robo, y que los compañeros zapatistas denominan Cuarta Guerra Mundial, guerra de despojo contra los pueblos, para liberar territorios y ser remodelados según las necesidades del capital. Y aquí quiero detenerme brevemente. Decir que esto es estructural, o sea, que el narcoparamilitarismo, la militarización de nuestras sociedades y el papel que está jugando las Fuerzas Armadas y policiales persiguiendo como si fueran delincuentes a quienes realizan los movimientos indígenas, los movimientos de los pueblos negros, los campesinos que luchan contra el modelo extractivo porque lo sufren. Esta militarización no es casual, no depende de un gobierno, no depende de un presidente. Aquí ante lo que estamos es ante una creciente vinculación entre un modelo
de despojo que necesita el militarismo. Yo no te puedo despojar de algo, yo no te puedo robar algo si no te apunto con un arma, si no te amenazo. Yo no te puedo quitar lo que es tuyo, tu tierra, el agua, la vida, si no te estoy amenazando. Entonces vemos como regiones enteras de nuestro continente, países como México, como Colombia, como Guatemala, están siendo destruidos por esta supuesta guerra contra las drogas o guerras que en el caso de Colombia son ya directamente contra los pueblos originarios y negros, también en México, ¿verdad? La inmensa mayoría de esos 100.000 muertos desaparecidos que hay en México, estos días se ha reconocido esa cantidad, 100.000 desaparecidos en la guerra contra las drogas y 300.000 asesinados, es parte, pertenecen a los sectores populares en su inmensa mayoría, y son muertos y desaparecidos que se dan prioritariamente en las zonas donde el sistema está empleando emprendimientos extractivistas. Y me parece que esto es importante para sacarlo de que esto es culpa de tal gobierno, de tal política, de tal partido que está en el poder. Aquí, ante lo que estamos, es ante un modelo de sociedad, ante un modelo económico que para perpetuarse, que para perpetuar el robo, el despojo, necesita la militarización. Un investigador que yo cito, que es un sociólogo brasileño, José Claudio Alves, que lleva muchos años estudiando las favelas, cómo han ido modificándose la vida en las favelas, él sostiene que las milicias narcoparamilitares con apoyo pentecostal en las favelas de Brasil, dice, esto no es un Estado paralelo, es el Estado realmente existente. Y explica cómo se ha llegado a esta situación en la cual las milicias controlan un tercio, la mitad de la ciudad de Río de Janeiro, por ejemplo. Y cómo esas milicias, insisto, narcoparamilitares aliados con los pentecostales, con las iglesias pentecostales, eligen diputados, eligen alcaldes, eligen concejales, tienen un vínculo con el sistema político. De hecho, en la Baixada Fluminense, que es una zona en donde estas milicias son herederas de los escuadrones de la muerte del periodo de la dictadura militar, que duró más de 20 años en Brasil, esos escuadrones de la muerte devenidos hoy en milicias dominan regiones enteras del estado del Río de Janeiro, como la Baixada Fluminense, que es la otra parte de la bahía de Guanabara, y ahí el 60 y pico % de la población vota a Bolsonaro. Votó Bolsonaro. Y esto lo vincula directamente a este poder de las milicias que regulan todos los aspectos de la vida. Entonces, me gusta jugar con esta imagen. Si a mí me ponen de ministro de Defensa de cualquier país, o ministro del Interior, o presidente, o alguno de los, Adesio, presidente, a alguno de ustedes en cargos ministeriales altos, no vamos a poder desmilitarizar nuestros países, porque es un fenómeno estructural, porque es un fenómeno que responde a un modelo, y que en cada país, según su historia, esa militarización se manifiesta de manera distinta. Pero el segundo aspecto que quería tocar, ya más brevemente, porque siempre por Zoom me parece que no es muy bueno alargarse, es que desde la izquierda, desde el progresismo, se apuesta a llegar al gobierno, pero no a transformar las causas del estado actual de cosas. Entonces vemos que Lula surfeó el extractivismo con grandes obras de infraestructura, con una expansión notable
de los cultivos de soja, de la minería, de la explotación de mineral de hierro y así, de la ganadería, que están invadiendo y destruyendo la Amazonía. Esto no comenzó con Bolsonaro. Bolsonaro es terrible, pero no comenzó con Bolsonaro. Y la militarización no se dio. Y las bandas armadas de guardias blancas rurales siguieron asesinando campesinos, miembros del movimiento Sin Tierra, quilombolas, o sea, personas de los pueblos negros, y así. En México, bajo el gobierno de López Obrador, hay la misma cantidad de desaparecidos y de asesinados que hubo con Peña Nieto. Y así. Lo menciono para que veamos que esto trasciende quién está en el gobierno, pero además, y esto es lo más grave, las izquierdas y los progresismos no tienen un modelo económico, político alternativo. Gestionan de manera parcialmente diferente, apenas parcialmente diferente, pero el modelo sigue siendo el mismo. Explotación de hidrocarburos, minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Ustedes ahí lo han vivido en Ecuador. Puede discutirse, como se hace hoy en Argentina, si el impuesto a la soja es un punto más alto o 3 puntos más altos o 3 puntos más bajos, pero el modelo soja no está en cuestión. Entonces me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando llegan las campañas electorales se discute si las cosas van a ser de una manera o de otra, pero no se discute la esencia. Y a mí me parece muy importante, sobre todo en un país como Ecuador, que está sufriendo un fenómeno de violencia muy, muy importante, que esto llegó para quedarse. Y es muy feo tener que decirlo, pero no se ven en el horizonte posibilidades de desmilitarización de nuestras sociedades. No se ven posibilidades de que el narco sea, como planteó Gustavo Petro en Colombia, que planteó desarticular pacíficamente el narcotráfico. Eso es imposible. Además, en una sociedad donde la mayoría absoluta, abrumadora de los jóvenes, de los sectores populares, no tiene futuro, porque con este modelo de despojo no hay futuro para más de la mitad de la población, ahí tenemos una puerta de entrada al escalón que sea del narco. En mi país, yo vivo en Montevideo, Uruguay, donde hoy hace un frío terrible, porque estamos en pleno invierno. En Montevideo, un país, Uruguay, que se le llamaba la Suiza de América, hay cientos de bocas de venta de pasta base de cocaína, crack. Y hubo un estudio del anterior ministro del Interior del Frente Amplio de la izquierda, en donde decía, en un barrio popular, una boca de pasta base rinde 5 salarios. Y en una familia normal de un sector popular no ingresan 5 salarios. Porque se vive de la informalidad, hay desocupación, subocupación. Entonces, acá hay un tema estructural también. Si una boca de venta de crack rinde con seguridad 5 salarios para una familia, ¿por qué van a ir los chicos a estudiar, a buscar trabajo, a formarse? ¿Para trabajar en qué? Si en la familia son 5 integrantes, probablemente uno consiga un empleo, o 2, y seguramente a tiempo parcial y precario. Con esto quiero volver a decir que hay que entender la lógica por la cual suceden estos hechos y no pensar que si llega un nuevo gobierno simplemente estos hechos se van a cambiar por arte de magia. Porque, insisto, el modelo que estamos viviendo hoy de militarización de nuestras sociedades y de debilitamiento estructural del Estado-Nación, un Estado al servicio de las élites, pero además profundamente comprometido con las mafias,
porque tienen capacidad de comprar al aparato policial y militar y a muchos políticos. En Brasil, cuando subió Bolsonaro, la mayoría absoluta del parlamento eran políticos que estaban acusados de corrupción. Fíjense lo que le pasó al gobierno de Xiomara Castro en Honduras, que una parte de su partido, más o menos la mitad, se le van y no se fueron por razones ideológicas ni éticas. Se fueron apenas llegar al gobierno porque los compraron. Bueno, ahí está. Entonces, es un llamado a mirar las razones de fondo y además a no dejarnos engañar porque no tenemos, las personas que nos consideramos de izquierdas, hoy, y lo hemos debatido, un modelo alternativo a este de acumulación por robo, por despojo o cuarta guerra contra los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Raúl. Una lectura interesante que nos toca seguir reflexionando a todos. Una lectura interesante que desde los movimientos sociales también toca ver cuál es el papel que juegan estos actores en pensar el Estado y no caer en lo que nos propone el profesor Raúl. Vamos a dar la palabra al doctor Saúl Uribe, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, que va a comentar el texto. Saúl estudió antropología en la Universidad de Antioquia, Colombia, es máster en estudios socioambientales en la Flaxo Quito, doctor en ciencias sociales por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, investigador en temas sobre sociedad, naturaleza y gestión del patrimonio cultural. Bienvenido, Saúl. Bueno, buenas noches. Me toca lo más difícil y es cerrar el concierto. Aquí tenemos un libro sumamente potente y me voy a permitir como leer algunas, digamos, líneas que me parece importante, ¿cierto? Y es en sintonía con el carácter académico y plural del espacio universitario salesiano, el Grupo de Investigación sobre Niñez y Juventud SINAC y de modo particular su línea de investigación sobre acción colectiva y Estado, recibe esta nueva obra de los investigadores Raúl Siveci y Decio Machado con enorme interés por una serie de razones atinentes al siempre imprescindible estudio y debate acerca del Estado, de sus cambios y transformaciones, de la complejidad que comportan sus procesos de reconfiguración, sobre todo en contextos en los que las desigualdades sociales constituyen su característica central. Agradecemos, por lo tanto, la posibilidad de ser parte de la presentación de este texto cuyos aportes requieren ser incorporados al debate público y sobre el que seguramente se proyectarán agendas de investigación. Y en este punto es bastante interesante porque le comentaba a Decio hace un momento que el problema del paramilitarismo no es solamente de un país tan extraño como Colombia, sino además se convirtió en un fenómeno latinoamericano que amerita hoy estudiarlo y que amerita hoy pensarlo a la luz precisamente de esos resquicios de las dictaduras militares en nuestros contextos y que hoy nos están sacando factura y que sin lugar a dudas lo continuarán haciendo. Para nadie es desconocido que las contribuciones de estos dos autores han ido marcando gran parte del debate sociopolítico contemporáneo latinoamericano. Sus aportes han posibilitado no solo la elaboración de agendas de investigación y de espacios de debate, sino que también líneas de acción en una considerable variedad de grupos organizados de la sociedad civil. Desde distintos sectores de la sociedad, incluida la academia, que en ocasiones estamos muy lejanos de las realidades territoriales y de la capacidad de leer críticamente los contextos en los que estamos actuando, ¿cierto? Se reconoce el talante crítico, la consistencia histórica, que esto es muy importante de este texto. Yo siento que
muchas veces caemos en la agonía o en la inmediatez de la coyuntura, y esto es un texto que nos sitúa en unas líneas históricas y que nos permite ver un tiempo que, si bien es cierto, no es el que vivimos hoy, el hoy es el resultado de esas decisiones del pasado. Y en ese sentido, entonces, el texto tiene una capacidad de interpelación de sus aportes que de forma persistente atraviesan los ámbitos de la producción de la política, tanto instituciones como de las sociedades. La problematización acerca de la sociedad y del Estado se presenta siempre a partir de contextualizaciones consistentes y dinámicas que ofrecen la posibilidad de mirar la historicidad e inherente complejidad de las interrelaciones que en muy distintos ámbitos, niveles y escalas producen cabalmente Estado y sociedad. El Estado realmente existe. Del estado de bienestar al Estado para el despojo es una obra que no escapa a esta suerte de persistencia virtuosa en el intento de comprensión y explicación de los procesos sociopolíticos latinoamericanos y de otras latitudes, en los que las relaciones de dominio de unos pocos y subordinación de los más constituye una especie de constante histórica, pocas veces alterada y permanentemente recompuesta en el marco general del proceso de desarrollo capitalista. Cada vez más concentrador de riqueza y devastador de la sociedad. En efecto, en cada uno de los 5 capítulos en los que se examina la producción societal y eventualmente comunal del Estado, a través de algunas experiencias que me parece que son sumamente pertinentes para repensar los contextos en los que estamos viviendo y los que nos esperan. Coincido con Raúl cuando plantea esto llegó para quedarse, y llegó para quedarse porque básicamente no tenemos estados lo suficientemente capaces de pensar los contextos en los que nos debatimos como sociedades. Y esto nos lleva a preguntarnos qué tipo de sociedades estamos construyendo hoy, ¿cierto? ¿Qué tipo de proyecto societal tienen la academia, los movimientos de mujeres, los movimientos sociales, la política, ¿sí? Los movimientos artísticos? Y en ese sentido, entonces, las reconfiguraciones que presentan estos capítulos y sus ejes estructurantes del ejercicio investigativo sitúan al conjunto historizado de relaciones de reproducción capitalista y a las tensiones que allí se sedimentan o emergen como materia fundante del desarrollo analítico de su trabajo. Yo hice la tarea juiciosamente de leer el libro y sé que por tiempo va a ser difícil comentarlo, ¿sí? Porque me dijeron además 5 minutos y bueno, uno no comenta semejante texto en 5 minutos, pero sí quisiera finalmente lanzar como unas interrogantes con relación a los gobiernos progresistas, y es que se pensó que conquistar el Estado era suficiente y nunca nos imaginamos conquistar lo que cabalga sobre ese caballo, y sobre ese caballo cabalga el capital, y conquistar hoy el capital es tarea casi que imposible, y sobre todo cuando vemos que es un capital incontrolable. Hay una incontrolabilidad del capital tal que no sabemos ni dónde está, no sabemos ni quiénes lo poseen, pero sabemos sí que los efectos son nefastos sobre los territorios en los cuales convivimos, compartimos, construimos, soñamos e incluso hasta peleamos nuestras propias utopías. Y eso me lleva a pensar en una gran pregunta que siempre nos estamos haciendo en estos contextos. ¿Crisis del capital o crisis societal? ¿Cierto? Y recuerdo mucho cuando leí a aquel filósofo húngaro, István Mészáros, y su texto Más allá del capital, ¿cierto? Y esa gran pregunta de la incontrolabilidad del capital en la sociedad capitalista. ¿Esto es una crisis de la sociedad, de civilizaciones, o es una crisis de modelo, o es una crisis del capital?
porque hemos estado observando y cuando hemos leído el texto hemos estado viendo que las crisis sucesivas de ese modelo capitalista siempre arrastran guerras, siempre arrastran hambre, siempre arrastran exclusión. Y hoy no es distinto a aquellas que están marcadas en el libro, ¿cierto? Y esas crisis sucesivas desde el 29 hasta hoy siempre han arrastrado muertes, excluidos, mujeres subyugadas a un sistema eminentemente patriarcal, pero también un sistema que nos aniquila como hombres, que nos utiliza como máquinas de guerra, ¿sí? Entonces, es un texto que abre la puerta a la discusión y no solamente a una discusión de carácter académica o de estos espacios. Me parece que es un texto que tiene que estar en cada aula de clase de esta universidad y de otras universidades, porque es un texto que nos está cuestionando como proyecto social. Es un texto que básicamente nos sitúa en un momento no solamente del despojo de los territorios, sino el despojo de la dignidad humana, ¿sí? Donde se trafica hoy con personas, armas, drogas, riñones, córneas, hígados, porque bastará pasarse por la Lima para ver los anuncios, vendo riñón, vendo una córnea, ¿y de dónde saldrán? ¿Cierto? Entonces es un texto que nos sitúa en una América Latina en continua transición, en una transición que termina siendo muy incierta y que finalmente estará pues es una transición dolorosa, como todas las transiciones, y que vale la pena leerlo, estudiarlo y sobre todo entablar diálogos populares alrededor de estos temas, porque nos permiten repensarnos como sociedad. Muchas gracias, Decio, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Esteban, porque pones en las manos de la sociedad un texto que realmente vale la pena tener, leer, rayar, regalar. Aprovechen, estamos vendiendo, se viene el Día del Padre, entonces creo que es un buen regalo, ¿no? Muchas gracias.